l'âge des pierres comme par exemple le diamant en tête, le rubis, le saphir et l'émeraude. Alors où est-ce qu'il faut trouver ces pierres précieuses? On ne va pas les chercher partout, on ne peut pas les trouver partout. Donc surtout ces pierres-là, il faut les chercher par exemple dans les alluvions des lits de rivières asséchées. Qu'est-ce que ça veut dire alluvions? C'est-à-dire dans les sédiments qui se trouvent, qui sont transportés par les rivières et qui vont finir par s'accumuler dans les terrains les plus bas au niveau aux bordures des rivières. Ou bien, ils se forment dans l'entrave de la terre, c'est-à-dire dans la partie supérieure du manteau, sinon dans les parties les plus profondes de la croûte terrestre. Donc, ils ont leurs conditions de formation qui exigent une certaine température, une certaine pression. Et c'est une fois qu'ils sont formés à l'intérieur de la terre qu'ils vont être transportés en surface. Par exemple, par les cheminées des volcans, par le magma. Le magma qui monte, il va transporter ces minéraux-là, il va les transporter en surface. Et donc, il faut les chercher dans les roches, par exemple. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une roche? Une roche, c'est un matériel qui est formé par un assemblage de plusieurs minéraux. Et les minéraux aussi, ils sont formés par un assemblage de plusieurs éléments chimiques. Je donne par exemple l'exemple du quartz. Le quartz est un minéral qui est formé par de la silice et de l'oxygène. Donc c'est un assemblage. Donc les éléments chimiques s'assemblent entre eux pour former les minéraux. Les minéraux s'assemblent entre eux pour former les roches. Et donc en surface de la Terre, on a plusieurs types de roches. Les géologues, ils ont classé les roches en surface de la Terre, au niveau de la croûte terrestre, en 3 grandes catégories. Comenzamos por las rocas sedimentarias. Las rocas sedimentarias se forman por la acumulación y la compactación de sedimentos provenientes de la erosión de otras rocas, restos orgánicos o minerales que precipitan. Estos sedimentos se depositan en ambientes como mares, ríos o desiertos y con el tiempo, a través de la compactación y cementación, se transforman en una roca sólida. Su composición y textura depende del tipo de sedimento y las condiciones ambientales. A continuación, explicaré las rocas ígneas. Las rocas ígneas se forman cuando el magma o la lava se enfría y solidifica. Si el enfriamiento es lento, se forman rocas de grano grueso. Y si es rápido, los cristales son pequeños o ausentes. Su composición química, félsica, intermedia, máfica o ultramáfica, influye en su mineralogía y aspecto. Estas rocas son clave para entender la corteza terrestre y la dinámica interna de la planeta. Finalmente, las rocas metamórficas. Las rocas metamórficas se forman cuando otras rocas cambian por la presión y la temperatura, sin fundirse. Estos cambios pueden hacer que los minerales se reorganicen o se alineen, creando nuevas formas de rocas como gneiss, esquistos y mármoles. Esto ocurre en lugares con mucha actividad tectónica o cerca de magma. Me llamo Assis Juntus, soy de Marruecos, llevo 30 años aquí, lo cual fundé la escuela en el 2007 oficialmente. Nos dedicamos a la enseñanza, parte de joyería. Básicamente trabajamos todas las técnicas que se emplean en el mundo de joyería. ¿Y dónde estudiaste? ¿En Marruecos? Bueno, aprendí en Marruecos y digamos casi todas las técnicas y lo he perfeccionado aquí y lo he fusionado y perfeccionado aquí en España. Vale, perfecto. Vale, para empezar, ¿podrías contarme qué piedras utiliza normalmente en sus creaciones de joyería? Pues básicamente utilizamos casi todas las piedras.
principalmente los cuarzos, porque son más llamativos y son más, digamos, entre comillas, más económicos a la hora de, Y digamos... se utilizan en todas las joyas. O sea, Básicamente sí, se utilizan en todas las joyas, como de oro, como de plata. ¿Crees que la joyería artesanal tiene un valor simbólico que la joyería industrial? Sí, siempre cualquier objeto hecho a mano siempre tendrá más valor que un objeto hecho industrialmente. Vale. Porque cuando estamos haciendo una joya o cualquier trabajo está hecho a mano, es que dejamos parte nuestra en este trabajo. Es digamos, el mimo que trabajamos la pieza, el amor, la dedicación, nos enfocamos más en el detalle. Vale. ¿Y qué consejos darías a alguien que quiere iniciar en la joyería con enfoque sobre piedras preciosas? Pues paciencia, Bien. mucha paciencia. Vale. Y ya está. Y también tiene que querer tiene que tener el campo, o sea... Claro, es una devoción, digamos, todo lo que es estos oficios, sobre todo cuando hablamos de un trabajo artesanal, es una devoción. Si no tiene devoción, pues... Vale. Ujú. ¿Utilizan piedras preciosas locales o trabajan con piedras de distintos países del mundo? No tenemos piedras locales, no. Vale, y traigas de... La mayoría de piedras vienen de fuera, vienen de la India, Sri Lanka, Pakistán, Vale. ¿Qué África. tipo de piedras, por ejemplo? Pues mira, por ejemplo, de África nos vienen muchas ágatas. ¿De Pakistán y de India? De Pakistán, pues aguamarina, por ejemplo, la India viene rubí, zafiro. Vale. ¿Cómo identifican si una piedra es natural o sintética? Pues hay muchos métodos en el mundo de gemología, hay muchas herramientas que lo podemos apoyarnos en ella para identificar una piedra. Básicamente se utiliza la lupa de 10 aumentos con las inclusiones que lleva cada piedra o cada mineral. Podemos saber, digamos, o identificarla, entre comillas, si es sintética o es natural. También tenemos algunas herramientas como el índice de refracción y también tenemos una balanza que con ella podemos medir el peso específico de cada piedra. O sea, si no sale el peso que la piedra... que el peso de la piedra es que no es natural, ¿no? Bueno, es una de las cosas que podemos vale. Apoyarnos. No Pero solo, si utilizas esa técnica... sí, no vale. solo el peso específico, también el índice de refracción con el refractómetro, ¿vale? Vale. Pues tenemos que hacer una serie de pruebas para asegurarnos de que la piedra que tenemos a mano es o no es natural o es... digamos, sintética. Vale. ¿Y qué técnicas usan para resaltar la belleza natural de las piedras preciosas? Bueno, más que técnica, utilizamos, digamos, nos tenemos que trabajar el diseño muy bien para que resalte, Vale. digamos, la piedra en sí. ¿También con el índice de refracción o no tiene nada que ver? No, el índice de refracción, como te he explicado antes, es a la hora de cortar la piedra. Vale. Pero si tenemos ya la piedra hecha, ya tenemos la piedra cortada, lo que estamos trabajando el diseño en la joya. Vale.
¿Qué técnica utilizaste para crear esta pieza? La técnica es la cera perdida. La textura me ha inspirado en el fondo marítimo, ¿vale? Creando, digamos, como si estuviera ahí coral, ¿vale? Por eso tampoco la textura, es el volumen más o menos es del fondo marítimo con la textura. Vale. ¿Cuánto tiempo tomó elaborar esta joya, más o menos? Básicamente lo he hecho con otras piezas, por lo cual es una colección y el tiempo de toda la colección, que fueron como 20 piezas, se me llevó una semana. Iguales, 20 piezas, o sea, igual. No, vale, una colección. eran anillos, colgantes, Vale. y toda la colección una ¿Y semana. qué piedra utilizaste? La piedra utilicé un zafiro sintético. Pues la diferencia es que Marruecos va bastante mejor en el tema de la enseñanza en el mundo de joyería, porque sabiendo que Europa tiene un método muy antiguo, llevan, digamos, un programa que llevan una década, ¿no? Trabajando con el mismo sistema, con los mismos ejercicios, solo lo que ha cambiado aquí es que han añadido lo que es el tema del 3D, ¿no? Pero el sistema en sí o la programación en sí es digamos, la programación como el método muy antiguo y ya no sirve, digamos, hoy en día no sirve. ¿Por qué? Porque estamos enfrentando un cambio brutal y al no cambiar, digamos, el método, nos quedamos muy atrasados, ¿no? Por eso vemos el boom de las escuelas privadas, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que está dando en las escuelas, digamos, del Estado aquí, pues queda como muy antiguillo. Marruecos, pues, básicamente es una enseñanza bastante sólida. ¿Por qué? Porque se basa un tipo de joyería, ¿vale? Que contiene muchas técnicas que estas técnicas nunca van a morir. ¿Por qué? Porque están utilizando unas técnicas que dependen mucho de la habilidad del alumno o del aprendiz, en este caso. ¿Podrías darme un ejemplo, por ejemplo? Como el calado, ¿vale? O lo que llamamos en Marruecos, por ejemplo, lo que llamamos lo que es el bildi, o digamos la joyería tradicional, ¿no? Que es una herencia de nuestros antepasados, es una mezcla de culturas que tenemos, pero la base para trabajar esta joyería pide del aprendiz, digamos, que tiene que dominar muchas técnicas, que sí o sí la tiene que aprender, y es la base de la joyería, digamos, en el mundo. Por lo cual, que es una enseñanza muy sólida, ¿no? Y también hay muchas horas de taller, ¿no? Y todos los alumnos que están estudiando luego tienen mucha salida. Vale, porque aprende muchas técnicas mejor que aquí, ¿no? Bueno, más es que digamos, los trabajos de Marruecos, si tú aprendes bien ahí, digamos, es sí o sí, porque con que el trabajo es manualmente y se hacen unos calados muy finos, luego los calados estos la tienes que pulir, digamos, manualmente con un hilo de algodón, y luego tienes que grabar con un buril, que el propio buril la tienes que hacerlo tú, la tienes que fabricarlo tú,
¿vale? Y cada maestro tiene que fabricar su propio buril, por lo cual es, digamos, es una técnica muy, o la joyería en Marruecos es muy peculiar y muy suya, ¿no? Vale. Que la técnica en sí, pues ya te enseña a ser un buen joyero. No sé si me explico. Sí, 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 te entiendo. Vale. ¿Qué piedra es la azul del colgante? Es lápiz lazuli y es una piedra de origen de Pakistán. Está en Pakistán, Afganistán, y el mejor lápiz lazuli del mundo se encuentra en Afganistán. Vale. O el lápiz lazuli afgano. Negra de diseño. Bueno, es un tipo de acabado, se llama plata vieja, es un líquido que echamos a la plata para dar este acabado como si fuera antiguo. بالنسبة يعني استعمال الحجر في المجوهرات في المغرب فهو ماشي مطلوب بزاف. يعني الغرض الناس في الثقافة ديال المغاربة مثلا الاماتيس، السيترين، كاين الافنتورين، هادو الحجر كاين بكثرة ماشي غاليين، يعني واخا كيزينوا بهم ما كيطيحوش القيمة. La técnica será perdida. La pieza pertenece a la colección que está inspirada en el fondo marítimo. La piedra se llama amatista, es de la familia del cuarzo, que se encuentra en muchos países del mundo. Por ejemplo. Marruecos, por ejemplo, tenemos unas amatistas, digamos, de una calidad muy bonita también. El país que hay mucha abundancia de esta piedra es Brasil. Vale. Bueno, la técnica será perdida, pero aquí he combinado una raíz de una planta que se llama en Marruecos serrina. Se vende de una forma seca. Lo que he hecho, que me gustó la raíz esta, entonces lo he incorporado y forma parte del brazo del anillo. Vale. Y las piedras utilizadas son, digamos, piedras del laboratorio. Utilicé ahí lápiz lazuli y también he utilizado agua marina.
La técnica es cera perdida, es una pieza de la colección que está inspirada en el fondo marítimo. La piedra es ónix negro. Vale. ¿Y las partes que tiene abajo? ¿Ese es oro o...? No, es plata bañada en oro.